Y estamos hoy, después de haber visto hace unos días la introducción de esta padrísima, increíble y edificante e interesante serie, El poder de tu mente. Vamos a comenzar hoy nuestro primer capítulo, la importancia de nuestro cerebro y mente. Y me llena de tristeza, de verdad, el ver a personas con potenciales realmente maravillosos, totalmente engañadas por las mentiras que se han creído, de que no pueden alcanzar sus metas, de que no pueden lograr sus objetivos, no pueden ser extraordinarias, no pueden cambiar, y lo repiten constantemente porque ya es parte de sus pensamientos. Y quiero decirte que tú eres tu mente y siempre la estás usando, te des cuenta o no. Tu mente siempre está contigo, de mañana, en la tarde, en la noche, cuando te duermes. Y mira, puedes pasar 3 semanas sin alimento, 3 días sin agua, pero no puedes pasar 3 segundos sin dejar de pensar. Y esta sería una muy buena y suficiente razón para que nos interesara un poco entender de qué forma funciona y cómo puedes manejarla, ¿sí o no? Porque el cerebro es uno de los dones más increíbles y más maravillosos que Dios nos ha dado, y es el órgano, bueno, yo no puedo entender cuál pueda compararse, porque es complejo, es misterioso, y no hay una cosa igual que pueda compararse, que conozcamos, porque es una puerta a un futuro ilimitado que puedes comenzar a vivir hoy mismo. Pero quiero preguntarles, ¿qué se sabe en este siglo del cerebro humano? Ahora sabemos más, muchísimo más, sobre la manera en la cual lo que pensamos, sentimos y decidimos afecta directamente nuestro cerebro y nuestro cuerpo. Pero pasaron muchos años para esto. Cuando en la antigüedad, por ejemplo, los egipcios embalsamaban a sus soberanos muertos para prepararlos para su próxima vida, el corazón era tratado con muchísimo cuidado y permanecía en el cuerpo, pero el cerebro era descartado, era un desecho, porque para ellos no tenía ningún valor. En 1887, Nansen, el primer investigador en neurología de Noruega, postuló en su tesis doctoral que la inteligencia radica en la multitud de contactos entre las neuronas del cerebro. Y ahora se comprueba que no solo la inteligencia, sino también la alegría, el amor, el desprecio, la memoria, el aprendizaje, el gusto por la música, las preferencias personales se encuentran en este contacto entre las neuronas. Hace solamente unas décadas decían que estudiar el cerebro era poner un estetoscopio en el muro de un estadio para entender las reglas del fútbol, imagínense. Y cuando Alberto Einstein, de 65 años, muere en 1955, se realiza la autopsia de su cerebro, pues había una enorme curiosidad por el cerebro más famoso del siglo XX, y creían que dicha genialidad provenía de un origen físico, un enorme cerebro. Pero contrario a las expectativas de que las grandes ideas provienen de cerebros grandes y gigantes, encontraron que el cerebro de Einstein pesaba 10% menos que el cerebro promedio. ¡Oh, desilusión! Y se decía también que se usaba solamente el 10% del cerebro. Y ahora sabemos que la estructura neuronal opera al máximo de su capacidad todo el tiempo. Afortunadamente no es cierto que el 90% del cerebro se encuentre inactivo. Utilizamos el 100% de nuestro cerebro.
Y apenas comenzaba aquí el auge de la exploración genética y estaban a varias décadas de grandes descubrimientos y debemos realmente alegrarnos de estos avances y ser humildes frente al rol que tiene la tecnología moderna como posibilitadora de estos nuevos conocimientos. ¿Sabías, por ejemplo, que se ha descubierto más acerca de la mente en estos últimos 20 años que en todos los años anteriores? ¿Sabías que aproximadamente entre el 60% y 80% de las consultas a médicos clínicos tienen alguna relación con el estrés? ¿Sabías que las investigaciones muestran que entre el 75 y el 90% de las enfermedades mentales, físicas y de conducta provienen de los pensamientos? ¿Sabías que con lo que conocemos del cerebro hoy en día, cuando la palabra habla del corazón, en realidad podría estar hablando de la mente y las emociones que experimenta nuestro cerebro? ¿Cuántas veces has identificado ciertos patrones de conducta que sigues repitiendo vez tras vez, por días, por meses, tal vez por años, y renunciaste a ellos y de verdad comienzas a cambiar, pero volviste al mismo lugar en el que comenzaste? Porque estos cambios que buscamos desesperadamente, sinceramente, no permanecen conforme pasa el tiempo. ¿Y por qué seguimos muchos de nosotros luchando con los mismos temores, miedos, con las conductas, con estas emociones, con estos sentimientos? ¿Por qué no podemos triunfar, prosperar y lograr nuestras metas? Todo esto se encuentra dentro de nuestra cabeza. Y hemos aprendido más en los últimos años, estos últimos 20 años, acerca del cerebro y la mente que en 2000 años de la historia de la humanidad. Es increíble. Y antes, fíjense, no teníamos salida, no había esperanza porque se creía que nuestra mente era algo absoluto, inmutable, que no podía cambiar. Y por mucho tiempo nos tragamos el cuento de que nacimos con eso. Con el cerebro con el que naciste te quedas y te aguantas porque no puedes cambiar. Hoy sabemos que el cerebro está cambiando constantemente, sea que lo deseamos o no. Y nos encontramos en el umbral de una revolución del conocimiento sobre el cerebro y la interacción entre el cuerpo, genes y medio ambiente. Y si todas las propiedades que constituyen el yo se hallan en el cerebro, finalmente se vuelve evidente que uno no es quien es sin su cerebro. De hecho, la muerte cerebral equivale a la muerte del individuo y se pueden realizar trasplantes de corazón, hígado, pulmón, riñones, páncreas, pero hasta ahora no se ha intentado trasplantar un cerebro humano. El cerebro no se puede cambiar sin que la persona también cambie. Y esto convierte al cerebro en nuestro único órgano irreemplazable. Y surgen muchas preguntas interesantes cuando hablamos del cerebro, ¿no es así? ¿Quiénes somos? ¿Qué es lo que hace que seas quien eres? ¿Por qué tenemos diferentes personalidades y temperamentos? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Dónde se originan nuestros pensamientos? Y entender cómo funciona nuestro cerebro y cómo participa en todos los procesos corporales y emocionales nos va a ayudar muchísimo a entender quiénes somos como seres humanos y como Dios nos ha capacitado. Cuando comiences a darte cuenta del gran poder que tienes en tu mente, comenzarás a utilizar tus pensamientos para que trabajen para ti, no en lugar de contra ti. Tenemos que aprender a que nuestros pensamientos trabajen para nosotros,
a favor de nosotros, no en contra de nosotros. Y nuestras emociones nos llevan a pensamientos. Estos pensamientos dictaminan nuestras decisiones. Nuestras decisiones determinan conductas y las conductas moldean nuestras relaciones y todo esto nos lleva a tener pensamientos negativos o positivos. Y parece que esa espiral hunde nuestra vida fuera de control y nuestra existencia se comienza a definir por este ciclo destructivo. Entonces tenemos que interrumpir esta forma de vida definitivamente. Como vimos en la introducción, no te conformes, sino transfórmate, cambia por medio de la renovación de tu entendimiento. Si ya vimos todo este caos y este ciclo destructivo, ya lo estamos aprendiendo a identificar en nuestras vidas, interrumpe esta forma de vivir definitivamente. Una cosa ten por cierto, si no moldeas tu vida, será moldeada para ti. Y para moldear tu vida necesitas aprender cómo moldear tu mente. Necesitas el manejo de la mente. El reconocido teólogo puritano John Owen decía que la meta del enemigo en el pecado es la muerte. Y sus palabras textuales fueron: mata el pecado o él te matará a ti. Así que es hora de luchar. No podemos continuar como estamos. Necesitamos no conformarnos. Necesitamos querer, desear este cambio, esta renovación, esta transformación. Y la batalla espiritual más grande de nuestra generación se libra dentro de nuestra cabeza. El libro de Joyce Meyer, La batalla de la mente, lanzó esta idea a la conciencia pública y ella nos ayudó a ver cómo nuestras mentes están en una guerra constante para creer y confiar y perseguir las cosas de Dios. Y la batalla tiene lugar debido al mundo que nos rodea, así como al mundo que hemos permitido que eche raíces en nuestro interior. Y me encanta esta analogía porque la guerra no es una actividad ligera y no es un pasatiempo que tomas o algo que eliges hacer cuando se ajusta a tu horario o cuando estás de buenas o no estás de buenas o cuando sientes el valor o cuando tienes ánimos. La guerra es agresiva, interrumpe tu vida normal y te llama a estar preparado. Y ganar una guerra requiere entrenamiento, sacrificio y estrategia. Y la guerra, déjame decirte que no termina si estás cansado o agotado o cuando hayas perdido una sola batalla. Esto se sigue librando, te guste o no, quieras o no. Y solo termina cuando el enemigo es derrotado. Y quiero que quede esto bien claro y bien establecido. Tu mente no es el enemigo, solo el área donde el enemigo viene a darte la batalla. No es tu mente el enemigo. Tu mente es extraordinaria, es maravillosa, es hermosa, pero necesitas que luches por ella. Tu vida depende de esto. Y el enemigo sabe la importancia que tiene lo que creemos y lo que pensamos. Y está determinado en meterse en tu cabeza para evitar que hagas el bien y así hundirte tan hondo que te sientas indefenso, perdedor, confundida, abrumada, temerosa, deprimido, apagado, incapaz de levantarte y hacer una diferencia para el reino de Dios. Eso es lo que quiere
Él solamente vino a matar, a robar, a destruirnos, a arrebatar todo el propósito, toda la visión, todo lo bueno que Dios quiere para ti, para mí, para nuestras familias, y siempre tratará con todas sus fuerzas de obstaculizarte para que avances en renovar tu mente, para que no cambies, para que te quedes ahí tirado, frustrado, amargada, derrotada. Eso es su objetivo, que no avances, que no alcances el pensamiento de bien, como dice en Jeremías y vimos en la introducción. Los pensamientos que Dios tiene para nosotros son de bien, para darnos el fin que esperamos, son pensamientos de paz. Y nuestro enemigo lo único que quiere es interrumpir, y él sabe que su control sobre ti terminará una vez que hayas aprendido a escoger tus pensamientos correctos y a rechazar los equivocados. Aún si eres de esas personas que no se apagan y caminan amando a Dios y a la gente, hay 1,000,000 de pensamientos tóxicos que te esperan a cada paso y necesitas aprender a identificarlos. Y ya sea que te sientas apagado, derrotado, perseguida por la insatisfacción constante, di esto por tu bien y de los que te rodean: nunca más, no más, ya basta. Porque no podemos seguir tomando elecciones igual que el mundo, comportándonos igual que el mundo, hablando igual que ellos, reaccionando, tomando decisiones igual que ellos, manejando nuestra mente a la ligera y pensar que no habrá consecuencias. Claro que hay consecuencias, porque lo que sembramos, eso vamos a cosechar. Y por primera vez en décadas, la tendencia a que las personas vivan por más tiempo ha sido revertida, y se están enfermando y muriendo más jóvenes a pesar de los increíbles adelantos que se están haciendo con la medicina, con la ciencia, con la tecnología. ¿Cuál es la causa? Enfermedades prevenibles relacionadas con su estilo de vida. No estamos únicamente atravesando por virus y pandemias y cambios climáticos y políticas y contaminación y desastres ambientales, drogas, presión financiera, depresión, sino que también las personas se están muriendo por desesperanza. ¿Por qué nos estamos quedando atrás? Carol Graham, socia principal de Brookings Institution en Washington, hace esta observación tan interesante. La métrica que realmente destaca no es, en cierto modo, infeliz o feliz. En la actualidad, feliz no importa mucho. Es esperanza para el futuro, o la falta de ella, lo que realmente se vincula con la mortalidad prematura. Fíjense nada más. Temor, aislamiento, falta de propósito, dolor, desesperanza, son síntomas de un mundo que está agonizando, sufriendo, y pueden llevar a la muerte prematura, no solamente por causa de suicidios, sino también por daño al corazón, al sistema inmune, a tu cerebro, etc. Todos necesitamos urgentemente tener esperanza, ese ánimo o empuje de saber que veremos nuestros deseos y anhelos cumplidos. Tener esperanza es vivir con la confianza de que obtendremos lo que deseamos, y esa es la fe. La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y una vida sin esperanza es una vida sombría, es una vida sin color. Como creyentes, nuestra esperanza está puesta no en nuestros bienes materiales, no en nuestra cuenta del banco, no en nuestro currículum, no en nuestra trayectoria, en nuestros éxitos, en nuestra preparación, en las influencias políticas o sociales que tengamos
como creyentes nuestra esperanza está puesta en Dios, únicamente en Dios, porque confiamos con todo nuestro corazón que Él cumplirá sus promesas y no nos fallará cuando más lo necesitemos. Él está con nosotros, Él está contigo, Él está conmigo hasta el fin del mundo y nunca nos va a dejar. Dice en 1 de Pedro 1:3, alabado sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesús para que tengamos una esperanza viva. Una esperanza viva. Sobre todas las cosas, sabemos que gracias al sacrificio de Jesús en la cruz, tenemos salvación y vida eterna y estaremos con Él por la eternidad. Y esto es maravilloso. Esta esperanza es parte de la vida abundante que Jesús te ofrece. Y esta realidad debe de traer gozo y alabanza a nuestra mente y corazón y llenar nuestros corazones de alegría y de gratitud. Porque la esperanza en Dios nos libera del miedo al futuro y de la incertidumbre. Y sabemos que Dios es bueno con nosotros y Él nos conoce y podemos confiar en que nos dará la fortaleza, la sabiduría, la dirección necesaria para enfrentar las dificultades que nos presente la vida diariamente. ¿No es así? Nahum 1:7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. ¿En dónde estás poniendo tu confianza? ¿En dónde tienes tu esperanza? ¿Quién es tu castillo? ¿Quién es tu fuerza? ¿Quién es tu aliento? No podemos cruzarnos de brazos y pensar que no está pasando algo grave a nuestro alrededor. Por favor, tenemos que reaccionar y ver internet, televisión, redes sociales están plagadas sobre brillantes consejos de buena alimentación y descanso y manejo del estrés y antioxidantes para no envejecer y mejor calidad de vida y de todas formas nos enfermamos y morimos. Y los índices de suicidio son tan alarmantes, las adicciones aumentan las estadísticas cada día y hombres y mujeres están más deprimidos y ansiosos que nunca antes en sus vidas y nuestros adolescentes son los más medicados de cualquier otra generación en la historia según las estadísticas actuales. Y uno de los más graves problemas que estamos enfrentando es que hemos perdido la capacidad de pensar profundamente. Pensar, analizar, meditar profundamente, porque todo lo queremos al instante y de forma inmediata. Consultamos respuestas en Google y nos metemos en un acelere de la cultura hustle, que es la ideología o filosofía que agota al mundo, arruina relaciones, nos carga de actividad y ajetreo constante, agotándonos y frustrándonos. Y ser multitasking o multiusos, discúlpame, pero no es nada de orgullo, impide que avancemos, porque no podemos llegar del punto A al punto B. Estamos reuniendo información sin poderla siquiera filtrar y procesar, tragándonos todo lo que nos llega, ni siquiera lo estamos analizando. Estás tragándote toda la información que ves en internet, que ves en las redes, que te llega por todos los medios y ni siquiera puedes poner de la A a la B y organizar tus pensamientos y filtrarlos y ser workaholic o adicto al trabajo se ha convertido en una virtud moderna. Y es lo más maravilloso, es que yo trabajo todo el día y es que no tengo tiempo ni siquiera para mis hijos, no tengo tiempo, bueno, ni siquiera para uno mismo, y menos vamos a tener tiempo para Dios. Esto no está bien. Estamos rodeados de mensajes alentadores
que nos motivan a dar todo en el trabajo, a perder horas de sueños, a concentrarnos en construir una carrera, estar estudie y estudie todo el tiempo, tener negocios, llegar a ser jefes, a que nos den un ascenso, que nos den un aumento. Ok, es genial que podamos tener estas metas personales y profesionales, pero yo digo, ¿en qué momento cruzamos el límite de lo saludable y cambiamos nuestra paz mental por unas monedas o por un ascenso o lo cambiamos por el reconocimiento y el aplauso de las personas? Fíjense cómo estamos mal en nuestros valores, partiendo desde aquí. Y luego llega, ¿no? Porque llega el agotamiento, la pérdida de motivación en la vida, porque estamos perdiendo de vista estas prioridades y estamos distanciándonos muchas veces inclusive de personas queridas, de personas cercanas, porque estamos cansados para hacer algo más el fin de semana que Netflix o centros comerciales o ir a un parque o un boliche o mil cosas, ¿no? Entonces debemos tener cuidado porque el cansancio extremo no es un símbolo de éxito como muchos lo piensan y como muchos lo externan y lo hablan y lo publican. Sin embargo, cada vez más personas, especialmente mujeres, sucumben ante esta idea errónea de que un gran trabajo y un gran desempeño bien logrado debe de doler. ¿Por qué? Si esto no es el gimnasio, ¿para qué duela? Y el hustle tan escuchado entre los millennials y tan expandido por el mundo en personas de todas las edades significa vivir en el ajetreo todo el tiempo, ir deprisa, trabajar sin descanso, no te detengas, tengo mucho que hacer, estoy afanado, estoy turbado, estoy con tantas cosas y con tanta presión y estar orgulloso de que no tienes tiempo para nada más que para ir a la oficina y comer frente a tu pantalla y pasar unas horas de mal sueño antes de hacerlo todo de nuevo, son, déjame decirles, actitudes tóxicas que se han convertido en un sinónimo equivocado de éxito y de triunfo y que he visto cada vez con más frecuencia entre todas las personas que me rodean. Y por eso, amigos, hermanos, esta vez quiero preguntarles, ¿qué significa para ustedes tener una buena calidad de vida? Y todo esto ha tenido y seguirá teniendo, si no hacemos algo por ser transformados, efectos muy nocivos, dañinos sobre nuestro bienestar mental y físico, afectando gravemente nuestra mente y cuerpo. Es muy serio y la idea que tenemos actualmente sobre la salud mental ha llegado con un gran costo. Y siento de verdad que la hemos ridiculizado, satanizado e ignorado, o la catalogamos y medicamos en lugar de aceptar, procesar y conceptualizar los sufrimientos de la vida, pues el dolor puede convertirse en energía tóxica integrándose en las células de nuestro cuerpo y mente, afectando al modo en el que estamos pensando, sentimos, reaccionando y tomamos decisiones, lo cual da como resultado que esté acortando nuestra longevidad, nuestros años de vida. Esto es tremendo. Y la verdad siempre es revelada a través de la palabra de Dios, pero la gente no siempre la acepta, tristemente. Y es un proceso doloroso enfrentarnos a nuestras faltas y lidiar con ellas. Y por esto muchos prefieren justificar la mala conducta y no, mira, a mí no me está pasando y siguen permitiendo que su pasado, su crianza, todas las cosas que los han rodeado, es que me pasó esto, es que me pasó el otro, no sabes cómo me criaron, es que fui una mujer golpeada o fui un jovencito violado, etcétera. Y estás permitiendo, sigues permitiendo que toda esta sociedad, todas estas circunstancias y el mundo entero
te sigan afectando negativamente. ¿Hasta cuándo? ¿Por el resto de tus días? ¿Por el resto de tu vida? Cuando tú falles, y fallarás y fallaremos porque no somos arcángeles, nadie es perfecto, todos estamos fallando, eso no significa que seamos fracasados. Sencillamente significa que no lo hacemos bien todo, porque seríamos, vuelvo a repetir, arcángeles del cielo, somos obras en construcción. Y dice la palabra que Él va a continuar la obra hasta que venga Jesús en nuestras vidas. Y todos tenemos que aceptar el hecho de que junto con nuestros puntos fuertes, sí, también tenemos flaquezas. Así que, ¿cuál es el punto aquí? Dejar que Cristo sea la fuerza en nuestras debilidades y dejar que Él sea nuestra fortaleza en los días cuando más lo necesitamos, en los días que somos débiles. Dice el Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él es mi Dios, Él es mi libertador. ¿Por qué nos abatimos? ¿Por qué estamos tristes? ¿Por qué estamos decepcionados? Adentro de nosotros sabemos por qué te abates, por qué te turbas, alma mía, dentro de mí. Y responde el salmista, ¿no? ¿Por qué? Espera en Dios, nos está dando la respuesta. Y nuestro pasado puede explicar muchas veces por qué estamos sufriendo, sí, pero no podemos usarlo como excusa para permanecer atados. Nadie tiene excusa, porque Jesús siempre está listo para cumplir su promesa de liberar a los cautivos. Y si tú te sientes atado, si tú te sientes cautiva, si tú te sientes sin esperanza, déjame darte la buena noticia, como dice en Lucas 4, del 18 al 19. Como dijo Jesús, que para esto había venido, el Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, pisoteados, lastimados, traumados, aplastados, quebrantados. Él vino para darte libertad. Él vino para que tú fueras restaurado, para que pudieras tener esta transformación, esta renovación en tu vida. Y Él estará con nosotros todo el tiempo mientras que llegamos a la victoria, como dice Mateo 18:20, si estamos dispuestos a llegar hasta el final con Él. Porque, ¿sabes? Tenemos que perseverar y continuar hacia adelante. Y puedes tener gigantes, sí, fortalezas que te apanican y que te han impedido avanzar, y la lucha es hasta el fin, no podemos detenernos, tenemos que perseverar. Pero si Dios está contigo, si Dios está a tu lado, ¿quién contra ti? Él está peleando junto a ti. Dice Jeremías 20:11, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Y Romanos 8:31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Lo crees? Así que estaremos hablando de todos estos temas más adelante, y ahora en el siguiente capítulo vamos a ver la diferencia entre cerebro y mente, porque no son lo mismo. Síguenos y quédate con nosotros la semana que entra, que tenemos mucho más que aprender. Que Dios los bendiga. Gracias.